¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. En este video les voy a mostrar cómo podemos realizar este documento en Excel, el cual nos permite calcular la complexión, el peso teórico, así como también el porcentaje de peso teórico con su respectiva interpretación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una serie de datos porque nosotros podemos cambiar. Supongamos que tenemos un paciente que presenta una talla de 180 centímetros, automáticamente esos valores van cambiando. Vamos a poner que es femenino, presenta una edad de 50 años y una anchura de codo de 7.5 centímetros, ¿ok? Entonces aquí nos está indicando que es de una complexión grande. ¿Qué sucede si nosotros ponemos, por ejemplo, 5 centímetros? Aquí viene que de complexión es mediana, el peso teórico es de 69.5 kilogramos y el peso actual que presenta 60 kilogramos, el cual el porcentaje de peso teórico es de 86%, que su interpretación es de bajo peso. ¿Qué sucede si el peso actual de este paciente es de 90 kilogramos? Aquí viene que el porcentaje de peso teórico es de 129%, el cual su interpretación es de exceso o sobrepeso. Entonces, si te interesa saber cómo se realiza este documento en Excel, el cual nos calcula automáticamente el peso teórico, el porcentaje de peso teórico, así como también su interpretación y complexión, quédate a ver este video. Pero antes te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y me regales un like. Entonces, primeramente tenemos que calcular la complexión, como vemos aquí en esta tabla, pequeña, mediana y grande, utilizando el rango de edad y el género, así como también la anchura de codo. Posteriormente, cuando ya tengamos la complexión de nuestro paciente, tenemos que calcular el peso teórico, el cual aquí vemos que se encuentra por género, así como también por talla y por complexión. Y aquí en estos celdas blancas nosotros podemos visualizar el peso teórico y siguientemente nosotros podemos calcular el porcentaje de peso teórico utilizando esta ecuación que vemos aquí abajo, ¿ok? Entonces, primeramente tenemos que poner las etiquetas de los valores que necesitamos. Entonces, ponemos género, enter, siguientemente ocupamos la edad, anchura de codo y con esos datos podemos calcular la complexión, seguidamente el peso teórico, aquí vamos a poner también el peso habitual, peso actual, vamos a poner peso actual y finalmente el porcentaje del peso PT, ¿no? El peso teórico. Entonces nos acercamos un poco a esta parte de esta esquina superior izquierda. Vamos a agrandar estas dos columnas, nos vamos a la parte superior, nos vamos aquí en la sección de fuente, vamos a agrandarlo un 14. Vamos a mover esta columna hacia la derecha y vamos a remarcar estas celdas, ¿ok? Entonces nos vamos a la parte superior, vamos a centrarlo y bueno, esto lo dejamos hacia la izquierda y remarcamos de igual manera los bordes. Entonces aquí en esta celda B3 queremos que se muestre una lista desplegable, entonces nos vamos a la pestaña datos, nos vamos aquí en la sección herramienta de datos, validación de datos, seleccionamos lista y en origen tenemos que poner qué datos o qué opciones queremos que se muestren. Entonces ponemos masculino, femenino y aceptar. Viene aquí una flecha hacia abajo, que aquí vienen las dos opciones, masculino, femenino, ¿ok? La edad, vamos a poner que nuestro paciente presenta una edad de 25 años, una anchura de codo, este tiene que estar en centímetros, entonces vamos a poner una anchura de 8 centímetros, vamos a poner sus unidades, clic derecho, nos vamos a formato de celdas, nos vamos a la pestaña número, personalizada y aquí en estándar, entre comillas, ponemos centímetros, a aceptar, complexión, aquí es donde vamos a utilizar la primera tabla que vemos aquí, entonces de igual manera esta tabla que vemos aquí, vamos a agrandar, y esta otra tabla se lo voy a dejar aquí en la descripción para que ustedes puedan descargarla y se los va a abrir un documento con estas dos tablas, ¿ok? Entonces, para calcular complexión, primeramente, pues aquí tenemos el género, la edad, que son los dos datos que necesitamos, y la anchura de codo para ver si es pequeña, mediana o grande. Entonces, primeramente tenemos que identificar a qué fila se encuentra según los datos que tenemos aquí. Entonces, nos vamos a situar aquí. Vamos a poner signo igual y vamos a llamar a la condicional si, abrimos paréntesis y nos pide la prueba lógica. Primeramente, bueno, ponemos y, abrimos de nuevo otro paréntesis y nos pide el valor lógico número 1. Primeramente vamos a utilizar el género. Entonces si B3, que hace referencia al género, es igual, vamos a poner signo igual. Primeramente vamos a poner femenino, tenemos que escribirlo idéntico a como lo hemos escrito en la lista desplegable, cerramos con comillas. Ponemos coma, nos pide el valor lógico número 2 y esa es la edad. Entonces ponemos si esta celda, es decir la B4 que hace referencia a la edad, es mayor o igual a esta celda que tenemos aquí, a esta primera columna de esta tabla que es la celda H7, ponemos coma, volvemos a llamar a la celda que hace referencia a la edad, si B4 es mayor
es menor, perdón, o igual a esta otra celda I7, cerramos paréntesis, ponemos coma, que queremos que se muestre en caso de que se cumplan estas condicionales. Vamos a poner comillas y una X mayúscula, comillas, coma, valor si es falso, ponemos doble comilla y cerramos con un paréntesis y enter. Ahora tenemos que anclar la celda que hace referencia al género y la celda que hace referencia a la edad. Entonces seleccionamos F4 en nuestro teclado y aquí va a aparecer signo de pesos antes de la letra, antes del número, F4, F4, a aceptar, nos situamos en esta parte inferior derecha y arrastramos hacia la última fila. Aquí vemos que se marcan 2X, eso debido a que tenemos que cambiar un poco la fórmula cuando llega a la fila azul, es decir, referente al género masculino. Entonces en lugar de femenino vamos a eliminar esto que dice femenino y vamos a poner masculino, enter, nos situamos de nuevo en la parte inferior derecha, arrastramos hacia la última fila y listo. ¿Qué sucede si nosotros ponemos masculino? La X se sitúa aquí porque es masculino y presenta una edad de 25 años, por lo tanto aquí hace referencia a personas que presentan un género masculino con una edad entre 25 y 34 años. Si nosotros ponemos por ejemplo 50 años, ahora se sitúa en esta fila, el cual es aquí donde vamos a buscar el valor más cercano a la anchura de codo, que es 8 centímetros. Entonces nos vamos a situar en esta otra celda que hace referencia a la primera columna a la izquierda de esta tabla, de esta primera fila, y vamos a poner signo igual. Vamos a irnos, bueno, nos situamos en esta celda y nos vamos a la parte superior, vamos a poner signo igual y vamos a llamar a la función índice, abrimos paréntesis y nos pide la matriz. La matriz va a ser esta, es decir, las etiquetas o el nombre de los encabezados de cada columna, ponemos coma y ahora nos pide el número de fila y para eso vamos a utilizar la función coincidir, abrimos paréntesis, llamamos a la función min, abrimos paréntesis de nuevo, abs, abrimos paréntesis, min y abs lo vamos a utilizar para que nos arroje el valor más cercano según la anchura de codo de estos valores que tenemos en esta fila. Ok, entonces vamos a restar la anchura de codo, que es la celda B5, menos cada uno de estos valores encontrados en esta fila. Cerramos con 1, 2 paréntesis, ponemos coma y ahora seleccionamos de nuevo estas filas, estas celdas, estas columnas y ponemos signo negativo, es decir, menos esta celda B5 y cerramos con 1, 2 paréntesis y enter. Ok. Ahora aquí viene que es grande, es decir, según la anchura de codo vamos a corroborar 8 centímetros, se pasa de 6.6 y por lo tanto es grande. Sin embargo, solamente queremos que se muestre en el caso de que aquí se encuentre la X antes del índice y después del signo igual vamos a poner sí, abrimos paréntesis. Y si esta celda nos pide la prueba lógica F7 es igual, entre comillas, tenemos que poner X en mayúscula tal como lo hemos escrito en estas celdas, esas condicionales, ponemos coma, nos pide el valor si es verdadero y queremos que se ejecute esto que tenemos aquí, que acabamos de escribir. Y si no es verdadero, queremos que se muestre celdas vacías, entonces ponemos dos dobles comillas, cerramos con un paréntesis y enter. Ahora tenemos que anclar ciertas celdas para poder arrastrar esta ecuación hacia las otras filas. Entonces si nos vamos aquí, F7, que hace referencia a esta celda, si queremos que se mueva hacia abajo, lo dejamos así. J6 y M6, que hace referencia a los encabezados de esta tabla, no queremos que se mueva. F4, F4, B5 tampoco queremos que se mueva. F4, F4, como vemos se ponen signo de pesos antes de la letra y antes del número. Seleccionamos aceptar. Nos vamos aquí a la parte inferior derecha y arrastramos hacia abajo. Entonces, como vemos, la única fila donde se muestra la complexión es donde se encuentra la X. Aquí vemos que es grande. Vamos a corroborar masculino, muy bien, que presenta una edad de 50 años. Aquí se encuentra entre 45 y 54 años. Bien. Y anchura de codo de 8 centímetros. Vamos a ver, 8 centímetros se encuentra acá. Complexión grande. ¿Qué sucede si nosotros ponemos, por ejemplo, 6, vamos a poner 7.2 centímetros, ok? Enter, aquí viene que es complexión mediana, vamos a corroborar, 7.2 está entre 7 y 7.8, muy bien, es mediana. Ahora queremos que aquí en esta celda que hace referencia a complexión, queremos que se nos muestre este resultado. Entonces vamos a poner signo igual y vamos a llamar a la función buscar, v, abrimos paréntesis, nos pide valor buscado, entre comillas tenemos que poner X, mayúscula tal como lo hemos escrito en esta fórmula de estas celdas, ponemos coma, nos pide la matriz de la tabla, es decir, dónde lo vamos a buscar. Tenemos que seleccionar estas dos columnas donde hemos puesto las fórmulas, ponemos coma, nos pide indicador de columnas, ponemos 2, ponemos coma y ponemos falso porque queremos una coincidencia exacta y cerramos con un paréntesis y enter. Entonces, como vemos, aquí se muestra que es mediana. ¿Qué sucede si nosotros ponemos 9? Automáticamente aquí viene que es grande.
Ahora ya con estos datos nosotros podemos calcular el peso teórico y para eso vamos a utilizar esta tabla que vemos aquí. Entonces vamos a ocultar esta tabla para ahorrar espacio, clic derecho, nos vamos aquí a la opción que dice ocultar y automáticamente esto se oculta. Entonces una vez que ya tenemos esta tabla nos vamos a situar en esta primera columna, es decir la columna P pegada a la tabla. Entonces vamos a ponerle una condicional para que se nos muestre a qué fila corresponde según los valores que tenemos aquí, el cual vamos a tomar como en cuenta el género así como también la talla en centímetros para identificar a qué fila tenemos que buscar el valor más cercano a la talla, ¿ok? Entonces ponemos signo igual y vamos a llamar una condicional. Si abrimos paréntesis nos pide la prueba lógica, vamos a poner y, volvemos a abrir paréntesis y vamos a utilizar dos valores lógicos, es decir, la talla y el género. Entonces seleccionamos la celda B3 que hace referencia al género y si este es igual, entre comillas tenemos que poner femenino, cerramos con comillas, coma, valor lógico número 2 va a ser la talla, que es la celda B2. Ponemos signo igual y vamos a seleccionar la celda que hace referencia a la talla en esta tabla, que es la celda Q6. Cerramos paréntesis, ponemos coma y valor si es verdadero, es decir, que queremos que se muestre, abrimos comillas, ponemos una X mayúscula, cerramos con comillas, ponemos coma, valor si es falso, ponemos doble comilla y cerramos con un paréntesis y enter. Ahora vamos a anclar la celda B3 que hace referencia al género, F4 y B2, seleccionamos F4 en nuestro teclado y como vemos aparece signo de pesos antes de la letra y antes del número. Enter, nos vamos a situar en la parte inferior derecha y vamos a arrastrar hacia abajo hasta aquí, ¿ok? Entonces aquí vamos a hacer un pequeño cambio, en lugar de femenino vamos a poner masculino debido a que estamos entrando a la sección del género masculino. Entonces ponemos masculino, enter, de nuevo nos situamos en la parte inferior derecha y arrastramos hacia abajo. Como vemos aquí se muestra la X, vamos a corroborar masculino de 180, muy bien, 180 centímetros masculino. Entonces ya tenemos identificada la fila. Ahora tenemos que identificar a qué columna hace referencia y para eso nos vamos a situar aquí en la parte superior, en esta celda que hace referencia a la columna de pequeña. Vamos a poner signo igual y de igual manera vamos a llamar la condicional si, abrimos paréntesis y nos pide la prueba lógica. Entonces seleccionamos esta celda que hace referencia a la complexión que hemos calculado anteriormente y si esta celda es igual a esta, ponemos coma, queremos que se muestre una X en mayúscula, cerramos con comillas, coma, doble comilla y cerramos con un paréntesis y enter. Vamos a anclar de igual manera la celda B6, F4, enter, nos vamos a situar en la parte inferior derecha y vamos a arrastrar hacia la derecha. Como vemos aquí nos está diciendo la fórmula que esta columna es donde tenemos que buscar el peso, ya que se encuentra la X porque es una complexión grande. Vamos a corroborar si es grande. ¿Qué sucede si nosotros ponemos por ejemplo una anchura de codo de 6 centímetros? Dice que es pequeña, entonces aquí nos marca la X y es aquí donde tenemos que buscar el peso. Por ejemplo, si lo hacemos manualmente, pequeño, nos vamos por esta primera columna, aquí se encuentra la X, el peso teórico sería de 66.8. Sin embargo, nosotros lo queremos hacer de una manera automática y para eso nos vamos aquí a esta celda que hace referencia al peso teórico y vamos a poner signo igual, vamos a utilizar la función buscar v, nos pide el valor buscado, va a ser la X entre comillas, entonces ponemos X mayúscula tal como lo hemos escrito anteriormente, ponemos coma, nos pide la matriz de la tabla, entonces seleccionamos desde esta primera fila hacia la derecha y hacia la última fila de este documento, nos vamos a la parte superior, ponemos coma, nos pide indicador de columnas y es aquí donde vamos a utilizar la función coincidir, abrimos paréntesis, nos pide valor buscado, ponemos una X mayúscula, ya que queremos buscar esta X que hemos puesto acá en la parte superior, ponemos coma, nos pide la matriz de la tabla y tenemos que seleccionar desde esta columna hacia la última columna, ponemos coma, queremos una coincidencia exacta, cerramos con un paréntesis, ponemos coma de nuevo, falso porque queremos una coincidencia exacta y cerramos con un paréntesis y enter. Entonces aquí automáticamente ya estamos visualizando que el peso teórico es de 66.8 kilogramos. Vamos a ver, aquí se encuentra la X, vamos a la parte inferior y aquí se encuentra la intersección 66.8 kilogramos. Vamos a poner sus unidades, clic derecho, nos vamos a formato de celdas, nos vamos a la pestaña número, personalizada y en estándar tenemos que poner entre comillas kilogramos, vamos a ponerlo con minúsculas y aceptar. Ahora vamos a suponer que nuestro paciente presenta un peso actual de 80 kilogramos, vamos a poner sus unidades de igual manera, clic derecho, nos vamos a formato de celdas, personalizada, aquí ponemos entre comillas kilogramos, cerramos con comillas, aceptar y
Por lo tanto, nosotros ya podemos calcular el porcentaje de peso teórico. Entonces, para eso tenemos que utilizar la fórmula que vemos aquí en la parte inferior. Vamos a agrandar un poco, vamos a eliminar esto, agrandamos un poco esto. Entonces, peso actual sobre peso teórico por 100. Entonces, vamos a poner signo igual, vamos a abrir paréntesis y primeramente vamos a realizar el peso actual por 100. Entonces, abrimos paréntesis, peso actual es la celda B8, multiplicado por 100, cerramos paréntesis, entre el peso teórico, que es esta celda B7, y aceptar. Entonces aquí vemos que es 119%. ¿Ok? Entonces aquí se nos está visualizando como kilogramos, sin embargo es porcentaje. Nos vamos a formato de celdas, nos vamos a número personalizado, aquí vamos a quitar el kilogramos y vamos a poner por ciento y aceptar. Entonces el porcentaje de peso teórico es 119% y es aquí donde vamos a abrir otra nueva etiqueta que haga referencia a la interpretación. Vamos a remarcar los bordes, nos vamos a la parte superior, remarcamos bordes y aquí en esta celda vamos a poner una serie de condicionales tal como se muestra en esta tabla. Primeramente nos vamos a ir a la parte superior, vamos a poner signo igual, ponemos si, abrimos paréntesis. Entonces si es menor a 90 esta celda, vamos a seleccionar B9 menor a 90, ponemos coma, valor si es verdadero y entre comillas ponemos bajo peso, cerramos con comillas, ponemos coma, si de nuevo, abrimos paréntesis y abrimos paréntesis y vamos a poner dos valores lógicos. Si esta celda B9 es mayor o igual a 90, coma, de nuevo seleccionamos esta celda que hace referencia al peso teórico, vamos a poner aceptable, cerramos con comillas, coma, valor si es falso, de nuevo ponemos sí, abrimos paréntesis, prueba lógica, seleccionamos esta celda B9 y si es mayor a 120 ponemos coma, entre comillas ponemos exceso o sobrepeso, cerramos con comillas, ponemos coma, valor si es falso, es decir, si ninguna de estas condiciones se cumple, queremos que no se muestre nada, entonces ponemos dos dobles comillas, cerramos con un 2, 3 paréntesis y enter. Entonces como vemos aquí se muestra aceptable, vamos a aumentar un poco el tamaño. Ahora lo único que tenemos que realizar es darle un poco de formato, vamos a remarcar todos los bordes, vamos a agrandar estas columnas, seleccionamos esto, nos vamos a la parte superior, lo centramos, eliminamos esta imagen, vamos a acercarnos aquí, vamos a darle un poco de formato, seleccionamos todas estas celdas, clic derecho, nos vamos a formato de celdas, relleno, efectos de relleno, vamos a darle un color azul, color azulado, vertical, aceptar, seleccionamos estos datos, clic derecho, nos vamos a formato de celdas, seleccionamos efectos de relleno, vamos a darle un color verde y listo, ¿ok? Entonces nosotros podemos ir jugando con estos datos. Por ejemplo, tenemos un paciente con una talla de 170 centímetros, automáticamente aquí los valores van cambiando. Por ejemplo, aquí nos está marcando que la interpretación según el porcentaje de peso teórico es exceso o sobrepeso. Vamos a disminuir un poco el tamaño de estas letras, ¿ok? Exceso sobrepeso, pero ¿qué sucede si nosotros ponemos que en lugar de una edad de 50 ponemos 25 años? Se mantiene igual. Y una anchura de codo presenta 10 centímetros, aquí viene que complexiones de grande, peso teórico es 68.6 kilogramos, peso actual 80 kilogramos y porcentaje de peso teórico 116%, interpretación aceptable. Vamos a disminuir el peso actual, vamos a poner que este paciente presenta 60 kilogramos, el cual el porcentaje de peso teórico es de 87%, el cual su interpretación es de bajo peso. Si te gustó este video, apóyame con un like, cualquier duda o comentario háganlo saber aquí abajo.